Estimados amigos, muy buena tarde. La última vez que estuvieron en una fiesta, en un concierto, escuchando a su artista favorito, o a lo mejor la última vez que antes del confinamiento fueron a una discoteca o un bar, después de haber disfrutado muy bien de la compañía y de la música, seguramente al salir del lugar se habrán quedado con una sensación de un sonido que ahí seguía en nuestro oído. Bueno, eso no es otra cosa más que el maravilloso funcionamiento de nuestro cuerpo que nos cuida de algunas cosas. En este sentido, nos cuidó de que nuestra audición se viera afectada y algunas estructuras también de nuestro oído. Entonces, justamente de esto vamos a hablar el día de hoy, no sin antes darles la bienvenida y agradecerles una vez más que nos estén acompañando a nosotros, toda la familia en Casmet. Les recuerdo, Casmet es distribuidor autorizado de la marca Interacoustics para el equipo de audiología y balanza y vértigo. También somos distribuidores exclusivos de la marca Signia para auxiliares auditivos ante Siemens y también contamos con la marca Optomic para equipamiento de otorrinolaringología. Muy bien, voy a compartirles, vamos a empezar con este tema. El día de hoy vamos a ver qué es el reflejo acústico, cuál es la vía auditiva y la vía del reflejo acústico, la interpretación y los patrones del reflejo acústico, algunos, la adaptación del reflejo acústico, qué es, y lo que a mí también me gusta muchísimo hacer con ustedes, un tiempo de demostración. Vamos entonces allá. Para ver el reflejo acústico hay que recordar que la impedanciometría se compone de dos estudios básicos. La timpanometría, que me va a ayudar a decir cómo es que está funcionando mi membrana timpánica y si hay o no algún ocupamiento o alguna alteración en el oído medio, y también el reflejo acústico. Nosotros estudiamos esto con un impedanciómetro y les recuerdo que el impedanciómetro tiene tres componentes básicos. Una bocina con la cual nosotros vamos a emitir un tono, un micrófono que va a registrar cómo es que se está comportando ese tono que nosotros enviamos y un manómetro para que nosotros podamos enviar presiones positivas y negativas. Bueno, entonces el reflejo acústico es un reflejo del tronco cerebral regulado por centros nerviosos superiores y receptores sensoriales del oído. Este reflejo acústico es bilateral. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Si yo estoy estimulando el lado derecho el oído derecho, yo estaré recibiendo una respuesta tanto de ese lado, el derecho, como del oído izquierdo. El reflejo acústico se desencadena tras estímulos sonores de fuerte intensidad. Este estímulo de fuerte intensidad va a hacer que mi músculo del oído medio se contraiga de manera refleja y haga una fijación en el sistema membrano osicular. Los dos músculos que tenemos en el oído medio son el tensor del tímpano y, el más importante, el músculo estapedial. Con él vamos a hacer este sistema de fijación que ya les comentaba. El umbral reflejo del acústico es la intensidad mínima del estímulo acústico que yo tengo que enviar para poder desencadenar el reflejo. Este se encuentra entre 70 a 100 decibeles sobre el umbral auditivo mínimo de mi paciente. En promedio son 85 decibeles. ¿Qué quiero decir con esto? Vean por favor la gráfica que tenemos del lado izquierdo. Vamos a ubicarnos en la frecuencia de 1 kHz. Este paciente me dio respuesta en 30 decibeles. Para que yo pueda desencadenar el reflejo acústico, voy a tener que enviar un tono de por lo menos 70 decibeles más sobre ese umbral de 30, es decir, 100 decibeles para que se pueda desencadenar. Esto es si yo estoy estudiando el reflejo del oído derecho en este caso. Si yo quiero desencadenar el reflejo del lado izquierdo porque es bilateral, mi intensidad va a requerir un poquito más de decibeles, en promedio 5 decibeles. Ahora bien, recuerden ustedes que en audiometría nosotros tenemos que hacer un parámetro que se llama umbral de disconfort. Con este umbral de disconfort nosotros podemos saber si un sonido de alta intensidad justamente le lastima o no a nuestro paciente de manera anormal. ¿Qué es esto? Cuando es de baja intensidad. Entonces, si yo tengo que estimulo el oído y el reflejo se presenta
con menos de 60 decibeles de ese umbral de reflejo acústico, yo puedo presumir que el paciente puede presentar un reclutamiento. Ahora bien, ¿cómo digo yo que un reflejo está presente o no? Cuando nosotros tenemos un cambio o una deflexión de 0.03 ohms en promedio. Hay personas que se va a desencadenar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero en promedio es 0.03 ohms. La vía del reflejo acústico es muy interesante y también es muy compleja. ¿Por qué? Porque nos implica los dos lados, como ya les decía yo al principio. La vía acústica va desde el nervio auditivo, pasa por una serie de relevos para llegar hasta la corteza cerebral. La vía del reflejo acústico no llega hasta arriba, se queda en esta primera parte que está marcada con verde y va a ir desde el nervio acústico, va a llegar al núcleo ventral coclear, de ahí va a pasar al complejo superior olivar superior, perdón, y va a estimular el lado que es derecho en este caso, por ejemplo. Pero también va a tener una serie de fugas en el complejo olivar superior, perdón, en el núcleo coclear ventral, que van a ir hacia el lado contralateral. De ahí que este reflejo se registra en los dos oídos a pesar de que se estimule uno solo. Bien, ahora vamos a ver cuál es la interpretación del reflejo acústico. En esta representación nosotros tenemos del lado izquierdo de la pantalla a nuestro paciente. Este paciente tiene una sonda que va a emitir el tono y está en el lado derecho, pero en el lado izquierdo tiene un audífono supraauricular. Con ese audífono nosotros vamos a enviar el tono para poder hacer el reflejo contralateral. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar, dependiendo de cómo nos arroje la gráfica nuestro equipo de impedanciometría, va a ser gráficas que van a estar marcadas en color verde, indicándonos que se presentó el reflejo. Hay ocasiones en las que no se va a presentar y entonces no nos lo va a marcar de esa forma. En este caso, este paciente tiene una sonda en el lado derecho con el que se va a enviar el estímulo y se registra del lado derecho. Ese reflejo es ipsilateral del mismo lado, pero también va a recibir un estímulo con este audífono del lado izquierdo y el reflejo de ese estímulo se va a registrar con la sonda del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver representado como un reflejo contralateral. Muy bien, lo mismo va a suceder del lado izquierdo. Cuando pongamos la sonda del lado izquierdo, el reflejo ipsilateral izquierdo y vamos a registrar también el reflejo contralateral del lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una audición normal? ¿Cómo van a estar esos reflejos? Pues van a estar presentes. Y por ejemplo, en este paciente yo les dije, cuando nosotros estimulamos el lado ipsilateral, estará el estímulo entre 70 y 100 decibeles. Pero para poder desencadenar el reflejo contralateral, yo voy a requerir 5, 10 decibeles aproximadamente más para que se refleje. Entonces, en la frecuencia 500 ustedes ven que en el oído derecho se presenta 80 decibeles. Está funcionando perfectamente bien, está presente. Y para el lado izquierdo, ese músculo se pudo estimular en la frecuencia de 500 a 85 decibeles. Cumplió con esa regla de mayor intensidad para el lado contralateral. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una hipoacusia conductiva? Cuando tenemos una hipoacusia conductiva, porque el reflejo acústico nos ayuda a saber qué tipo de pérdida es, nos ayuda. Acuérdense que estos estudios son complementarios entre sí, entonces nos ayuda para saber si hay una hipoacusia conductiva y en el caso de una leve unilateral, vamos a ver, el oído derecho está funcionando correctamente. Vamos a tener el estímulo el reflejo ipsilateral presente. Voy a necesitar un mayor estímulo de 5 decibeles más porque mi oído izquierdo está fallando. Con él no tengo una buena respuesta. Entonces necesito enviar más de 5 decibeles
para poder tener el reflejo del lado derecho. Esto es bastante normal. Yo les dije que se necesitan 5 decibeles, pero habrá ocasiones cuando el oído contralateral o el oído afectado esté estimulándose donde se requiera más de 5. Muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nosotros tenemos una hipoacusia conductiva moderada unilateral. En este caso, igual, el oído derecho se encuentra funcionando correctamente, pero al yo tener una hipoacusia conductiva moderada del lado izquierdo, yo voy a necesitar más intensidad en mi estímulo para poder o tratar de buscar ese reflejo del oído derecho. Sin embargo, a 110 decibeles, que es una intensidad muy alta, ya no se está registrando. Alguna literatura nos dice que el estímulo máximo para poder tener ese reflejo es la salida máxima del equipo. Sin embargo, eso no se los recomiendo, ya que si nuestro paciente tiene reclutamiento de entrada, ya vamos a lastimarlo. Y de hecho, cuando un paciente tiene reclutamiento, es una consideración para contraindicación de hacer el estudio, por el mismo proceso de poder lastimarlo. Bien, entonces, en el caso de los timpanómetros que hacen el estudio en automático, él solo se va a detener y tal vez llega a 110 decibeles. Es bastante difícil que lleguen a una mayor intensidad. Si nuestro equipo es manual, hay que evitar tratar de llegar más allá de los 110 decibeles porque podemos causar un daño. Vamos a ver ahora qué pasa con la hipoacusia coclear de leve a moderada, en el caso de que es bilateral. En el oído derecho, con esta hipoacusia coclear, yo voy a encontrar los reflejos completamente presentes y vamos a seguir con esta tendencia de 5 decibeles más para el contralateral. Y en el oído izquierdo también. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Cuando nosotros tenemos una hipoacusia coclear de leve a moderada bilateral, se va a comportar como si fuera un oído completamente normal. Es por eso que el tener presente un reflejo no necesariamente nos va a indicar normalidad. Ya vimos con este ejemplo que una hipoacusia coclear también puede tener reflejos presentes. Ahora, cuando nosotros tenemos una hipoacusia coclear severa a profunda, ahí ya vamos a dejar de tener presentes los reflejos contralaterales, en el caso del oído derecho, en este caso, y en el oído izquierdo, que es el afectado, no se van a presentar los ipsilaterales. Los contralaterales sí, porque el oído derecho está funcionando correctamente, ese músculo está sano y ese nervio está sano, entonces sí llega a tener el estímulo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una hipoacusia retrococlear unilateral por lesión del octavo par? Cuando nosotros tenemos lesión del octavo par, pues el octavo par es la vía principal de nuestra audición. Entonces, no vamos a tener presente el reflejo contralateral de ese nervio afectado. En este caso, el afectado es el izquierdo, entonces en el derecho yo no voy a presentar el reflejo contralateral porque está afectado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión del nervio facial? Bueno, pues no vamos a tener una hipoacusia porque el nervio facial no compete en nada a la audición que esté bien o mal. Solamente sí que nos ayuda justamente la contracción de este músculo. Entonces, cuando este nervio facial está lesionado, vamos a tener abolidos por completo los reflejos del lado de afectación. En este caso es el oído izquierdo y verán que en el oído derecho está completamente sano y se presentan los reflejos. ¿Por qué se presentan los reflejos? Acuérdense que nosotros tenemos unas vías de escape que son contralaterales y alcanzan a estimular el músculo contralateral. Aquí tenemos un resumen de cuáles son los patrones que podemos nosotros encontrar. Y como lo acabo de decir, son patrones. Ya cuando nosotros nos vamos a la clínica, a la verdad, ahí ya encontramos una variedad de cosas que pueden no estarnos diciendo
Ah, sí, cuando yo tengo una hipoacusia conductiva leve, siempre me va a aparecer los reflejos acústicos altos. No, hay que relacionarlo siempre con la audiometría, con la logoaudiometría, timpanometría y el reflejo acústico. Nunca hay que hacerlos por separado, porque si bien, les repito, son patrones, siempre hay que ver en lo general, nunca en lo particular. Ahora, ¿qué es la adaptación del reflejo acústico o el reflex decay? Es la medición de la contracción refleja que se mantiene o se debilita ante un tono puro de 10 segundos. ¿Qué es esto? Yo voy a estimular mi oído por 10 segundos en la frecuencia de 1000 y voy a investigar si esa contracción se mantiene o se debilita. ¿De acuerdo? Con esto yo voy a poder confirmar o detectar si hay una patología retrococlear. Y como lo vemos aquí en la imagen, una adaptación del reflejo negativo es cuando yo sostengo en todo el tiempo, bueno, yo no, mi músculo se sostiene todo el tiempo. Durante esos 10 segundos, todo el tiempo estuvo contraído. Voy a presentar una adaptación del reflejo negativo cuando este sostenimiento es por abajo del 50% del inicial. ¿Cómo se examina el reflejo acústico? Como siempre les he dicho, siempre se hace una otoscopia, siempre. ¿Por qué? Porque hay que revisar si hay algo obstruyendo el conducto auditivo externo, si hay alguna lesión, si hay alguna salida de líquido, ya sea otorragia, que por cierto es contraindicación para realizarlo, si hay alguna otitis media aguda, que también es contraindicación para realizarlo. También siempre hay que hacer una audiometría. Recuerden muy bien que si nuestro paciente tiene reclutamiento, es contraindicación para realizar el estudio. Y en caso de que lo tenga, pues estar atentos, ¿no? Estar atentos de que no vamos a estimular a nuestro paciente porque lo podemos lastimar. Y siempre hacer la timpanometría. ¿Por qué siempre hacer la timpanometría? Es muy raro que se haga un reflejo acústico solo, sin la timpanometría. De hecho, aunque sus equipos les puedan dar el protocolo de hacer el reflejo acústico, de entrada siempre les va a hacer la timpanometría. ¿Por qué? Porque cuando la compliancia se encuentra en su máximo punto, ahí es cuando se mide el reflejo acústico. Por eso es tan importante tenerla. Ahora, las contraindicaciones, como ya les comentaba, el reclutamiento, hiperacusia, otorragia, una otitis media aguda y tinnitus. ¿Cuál es el protocolo para realizar el reflejo acústico? El reflejo acústico siempre vamos a utilizar una sonda de 226 Hz, como la que les enseñaba ya con nuestro paciente en la imagen. Siempre vamos a emitir un tono puro. Vamos a estudiar en las frecuencias de 500, 1000 y 2000. Hay ocasiones o hay equipos en las que se estudia la frecuencia de 4000 Hz. Sin embargo, la frecuencia de 4000 Hz, en la frecuencia de 4000 Hz, el reflejo es bastante variable, por lo que no se puede estipular que sea siempre lo mismo para todos. Entonces, generalmente no se usa y cuando se llega a utilizar, se utiliza un sonido de banda ancha y el reflejo se va a presentar con 20 decibeles menos de intensidad. Lo más común es que se haga solamente en la frecuencia de 500, 1000 y 2000 Hz. La intensidad, como ya les comentaba, va a iniciar siempre entre 70 y 75 decibeles, dependiendo de nuestro paciente, por arriba del umbral de mi paciente. Recuérdenlo siempre. Los incrementos van a ser de 5 en 5 decibeles, ya sea que nosotros lo hagamos de manera manual con nuestro equipo o si nuestro equipo es automático, él solo va a ir aumentando de 5 en 5 decibeles hasta encontrarlo. Y el límite, como ya les decía, es de 110 decibeles, porque podemos lastimar a nuestro paciente. Dependiendo de nuestro equipo, nos puede arrojar un reporte, ya sea con la timpanometría ahí mismo o por separado, pero generalmente este es el reporte que nos arroja. Ahora, para el protocolo de decay, de decaimiento del tono, también utilizamos una sonda de 226 Hz, también enviamos siempre un tono puro y se estudia la frecuencia de 500 o de 1000 Hz.
Aquí nos estudian todas las frecuencias. ¿Por qué? Porque en la frecuencia de 2000 y 4000 es más probable que ese músculo se canse, por decirlo de alguna forma, y no se mantenga esa contracción. Por eso es que nos estudian. Lo más frecuente es 500 y 1000 Hz. La intensidad es 10 decibeles por arriba del umbral que tiene mi paciente. Es decir, en el reflejo acústico. Si mi reflejo acústico fue de 80, me va a estimular a 90 para que podamos estudiar si se mantiene o no la contracción. Y este estímulo va a estar por 10 segundos. Este estudio no se para durante los 10 segundos, se mantenga o no se mantenga la contracción. Hay algunas pruebas que en cuanto se detiene el reflejo o la respuesta, se para el estudio. Aquí no, aquí se mantiene durante los 10 segundos, se presente o no se presente el decaimiento de la contracción. Bueno, aquí tenemos diferentes timpanómetros y es muy importante lo que ya les decía la clase pasada y les reitero en esta ocasión. Cuando nosotros hacemos un reflejo acústico, es muy importante, en la medida de lo posible, hacerlo de los dos lados, es decir, ipsi y contra. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una mayor información y orientarme más en mi diagnóstico. El MT10 es un timpanómetro de muy buena calidad, pero solamente nos hace reflejo ipsilateral. Sí nos va a ayudar, por supuesto, yo no digo que no, pero tal vez si nosotros queremos ir más allá en el estudio, sí nos vamos a quedar un poquito cortos con la información. Los siguientes equipos, que son el AT235, el Titan y el A222, sí que nos van a ayudar a hacer el reflejo contralateral porque ya traen la sonda. En el caso del Titan, puede ser de screening, diagnóstico o clínico, y ahí sí puede o no tenerla. Ya depende del protocolo con el que ustedes cuenten. Pero los impedanciómetros fijos, que son el AT235 y el A222, sí que van a traer esa sonda. Una de las ventajas que tiene en los audiómetros fijos como el A222 es que tienen un trenecito para una distracción visual de los pacientes pediátricos. Ahora, la vez pasada me preguntaban si había parámetros diferentes en timpanometría para paciente pediátrico y paciente adulto. Sí, sí los hay. Aquí en el reflejo se presenta independientemente de que sea un paciente adulto o un paciente pediátrico. Entonces aquí, específicamente aquí, no vamos a tener una diferencia en los parámetros. Se presenta y listo. Ahora les voy a enseñar una pequeña demostración de justamente mi equipo Titan, para que vean que no nos tardamos nada y es muy sencillo hacer el estudio. Aquí yo estoy utilizando el equipo Titan, yo estoy entrando a la suite. De este lado, del lado derecho, vamos a encontrar algunas pestañas que me van a decir que mi Titan tiene impedanciometría, ABRIS, emisiones acústicas por productos de distorsión y emisiones transientes. Entonces, en esta parte yo puedo seleccionar el protocolo que quiero estudiar y voy a seleccionar timpanometría de 226 en 1 kHz con reflejos. Puedo también estudiar timpanometría de banda ancha, que es un tema que vamos a ver en una siguiente sesión. Y bueno, en este caso vamos a seleccionar la frecuencia el protocolo, de 226 y reflejo. Muy bien. Y aquí me aparece el lado derecho o el lado izquierdo para que yo pueda estudiar. Y me aparecen 4 opciones y me dice, oye, Evelyn, ¿quieres hacer timpanometría, el reflejo, ipsi, contra y el decaimiento? O selecciona cuáles quieres hacer. Si ya tenemos el estudio, el equipo ahí con todas las pruebas, bueno, nosotros podemos seleccionar la que necesitemos, pero siempre, les repito, hay que hacer ipsi y contra. Ahora, aquí en esta parte tenemos un indicador de cuando la sonda está bien colocada o está fuera del canal auditivo. Esto nos ayuda muchísimo para poder tener un buen examen. Recuerden que si la sonda no está bien colocada, bueno, pues vamos a tener problemas en la gráfica. Le damos Start y entonces en automático mi equipo va a empezar a hacer el estudio.
derecho y empieza a hacer el reflejo. En este caso, por ejemplo, miren, este es de hecho mi oído, yo lo presento en la de 500 a 85 decibeles, en la de 1000 Hz lo estoy presentando igual en 85 decibeles y si ustedes logran ver aquí nos dice cuánto fue ese cambio en la complianza. Ahora me está haciendo el contralateral y también estoy cumpliendo con esa condición de 5 decibeles más para poder estimular el lado contralateral. Ahora va a la frecuencia de 2000. Ahora me va a hacer el decaimiento. Vamos a ver si contraigo en todo el tiempo del estímulo mi músculo. Y ahí, por ejemplo, tenemos un decaimiento negativo. No se cayó en ningún momento. Se mantuvo todo el tiempo. Vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Seleccionamos nuestra prueba, seleccionamos nuestro oído. Empieza a hacer la timpanometría. Miren, por ejemplo, ahí yo moví la sonda. Ahí también la sonda se está moviendo. Y el objetivo de este lado izquierdo es que vean que cuando nosotros estamos bueno, el paciente está hablando, si acaso bosteza, si acaso tose, si hace algún movimiento brusco, la sonda va a detectar eso y nos va a marcar error o nos va a marcar una curva que no va a ser confiable. Entonces, con esto yo les quiero decir que siempre nuestro paciente tiene que estar en un ambiente silencioso, tranquilo, no puede hablar, no puede estar con un dulce en la boca, absolutamente nada, lo más tranquilo para que nuestro estudio sea 100% confiable todo el tiempo. Y miren, ahí sí me dio el estímulo, pero muy alto. Esa no es la respuesta verdadera que yo tengo. Sin embargo, él trató de buscarlo y seguramente ahí ya puse bien la sonda para que me lo registrara. Vamos a ver ahí cómo está el decaimiento y se mantuvo en todo el tiempo. Muy bien. El estudio completo, si acaso nos habrá tomado 3 minutos. La verdad es que con el Titan el estudio es bastante rápido. Claro que también va a depender mucho de la cooperación de nuestro paciente. Si nuestro paciente se está moviendo, está muy inquieto, bueno, pues eso nos va a dificultar un poquito. Muy bien. Bueno, los impedanciómetros que ya les contaba, el MT10 no tiene una sonda para poder hacer el reflejo contralateral, a diferencia del Titan, que sí la puede presentar, puede o no presentarlo, dependiendo del protocolo que ustedes tengan o decidan tener. El AT235, que es un equipo fijo, y el A222. En el caso del A222 y el AT235, miren, trae esta diadema, que es como la diadema de la audiometría, porque además hace audiometría el equipo, y a través de ella también se envía el estímulo contralateral. Bueno, antes de terminar, quiero comentarles acerca de las recomendaciones higiénicas. Quiero recordarles que siempre tenemos que cambiar las olivas o los tips con cada paciente para evitar contaminación cruzada, evitar infecciones entre nuestros pacientitos, hacer una correcta limpieza de las sondas o del tubo de la sonda de acuerdo a nuestro equipo y utilizar protectores para DD45 o TDH39. Acuérdense que entre mayor confianza le demos a nuestro paciente, mayor seguridad en cuanto a la limpieza, sobre todo en esta temporada donde estamos con el tema del COVID, va a sentirse más agradecido y más seguro en el momento de que acuda con nosotros. Y, por supuesto, también seguir dándole el servicio de calibración a sus equipos para que, por un lado, si llega alguna instancia como COFEPRIS, pues no tengamos ningún problema. Y por otro, para que, y el más importante, es para que los estudios que nosotros estemos haciendo siempre sean completamente confiables y sepamos que
no hay ningún parámetro que nosotros podamos tener que repetir el estudio. Bien, entonces hay que tener nuestros equipos perfectamente bien calibrados. Ahora no sé si tengan alguna duda, algo en lo que yo les pueda resolver, algo que quieran comentar. Si quieren pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat. No, parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, pues no hay hoy preguntas, sin embargo, yo les dejo la invitación para seguirnos acompañando. El día de mañana vamos a tener una charla muy interesante. Sí hay, a ver. José, muchísimas gracias, ya lo vi. Muchas gracias, José, por tu felicitación. Espero que todo haya sido entendible para ustedes. Les invito a que si no pudieron acompañarnos en nuestra plática de timpanometría, los visiten en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar ese y otros videos. Y el día de mañana van a poder encontrar este video ya en la red para que lo puedan revisar si es que tienen ganas de volver a verlo o al ver alguno de los otros. Muchas gracias, Raúl. Espero que sí les haya servido mucho. ¿El tone decay, doctora Rosa Isela, se realiza de rutina como complemento de los reflejos? No, de rutina no, francamente no. Pero siempre se recomienda hacerlo si es que nosotros tenemos alguna sospecha. Bien, ya depende de nuestra clínica, pero no es de rutina. Lo que sí siempre va a ser de rutina que se haga es la timpanometría y el reflejo y asociarlo con nuestra audiometría. Muchas gracias por su pregunta. Muy bien. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho el favor de su presencia y me dice el doctor Mario que el siguiente tema es el próximo lunes. Entonces, bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes por acá. De antemano, el doctor Mario les manda muchos saludos. Hoy no se pudo presentar aquí con nosotros por la cámara ni por audio, pero sí que está muy presente con nosotros. Entonces, yo les agradezco muchísimo el favor de su presencia. Esperamos verlos el lunes por acá de nuevo y que tengan un excelente, pues ya casi fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gasmet, connecting our senses.